pueda eliminar el cuerpo extraño. Otro caso que es muy frecuente ver en emergencias son las bronquiolitis, ¿no? Eh, Hay que tener un cierto cuidado en emergencias para tratar o diagnosticar la bronquiolitis, porque si bien hay algunos datos clínicos que nos pueden indicar de que se trata de esta enfermedad, hay muchos pacientes que llegan a emergencias con iniciando como si fuera un cuadro respiratorio superior. O sea, es muy frecuente que nosotros veamos en el servicio de emergencias muchos pacientes presentando tos, fiebre, rinorrea, ¿no? Y esta tos en algunos pacientes inicia como una tos seca, que luego se va volviendo ya una tos productiva, ¿no? Y la congestión nasal que produce en algunos casos pues dificultad para respirar en los niños. Es complicado que esto les lleve pues a presentar a otro tipo de sintomatología, ¿no? Obviamente nosotros tenemos que diferenciar la gran mayoría eh, en ciertas épocas pueden llegar a presentar esta sintomatología que puede ser el principio de cualquier enfermedad pulmonar, ¿no? O que nos pueden llevar pues a una complicación pulmonar, ¿no? Un resfrío nos puede llevar muy fácilmente pues a presentar una neumonía si no se la trata o no se hace un seguimiento adecuado y cuadros de bronquiolitis en caso de pacientes que tengan esa predisposición, ¿no? Como ustedes deben saber, pues los cuadros respiratorios o los cuadros gripales, como se llaman a menudo, o sea, la rinofaringitis, requiere un tratamiento más sintomatológico, ¿no? Esto estamos refiriéndonos, pues, a si tiene fiebre, pues dar antitérmicos, lo cual va a mejorar la condición del paciente que no esté tan irritable. Obviamente, indicar al padre, bueno, a los padres o a los cuidadores que deben hacer una limpieza adecuada de las fosas nasales, porque esto puede llevar a una congestión nasal, como si no hacemos eso, pues el paciente va a parecer que requiere mayor oxigenación. Y bueno, la tos es un reflejo, ¿no? Que principalmente tenemos todos, que si nosotros, la flema se quiere entrar hacia el pulmón, nosotros vamos a tener reflejo de la tos, el cual va a tratar de eliminar esas flemas para eliminar también el germen que nos está conduciendo o nos está produciendo la enfermedad, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante determinar pues si existe algún tipo de posibilidad de que se trate de esto y nos haga confundir con otro tipo de cuadro. Ahora, una vez tratado de manera sintomatológica un resfrío común, tenemos que hacerle un seguimiento, ya sea o indicar como médicos de emergencia hacer un seguimiento en los centros de salud o en los centros de primer nivel para ver que el cuadro en un momento dado vaya remitiendo poco a poco, ¿no? Ustedes sabrán que un resfrío puede durar hasta una semana, un poquito más, ¿no? Pero ahí también vamos a tener mejoría, ya no va a presentar eh, picos febriles o van a ser muy esporádicos, va a mejorar el apetito, va a mejorar el estado general del paciente y los accesos de tos van a ir en decremento, ¿no? Entonces, siempre es muy importante hacer el seguimiento de cualquier cuadro respiratorio. Habitualmente estos cuadros, como les decía, el tratamiento es sintomático porque los gérmenes que en su mayoría lo producen son virales, ¿no? Y nosotros en este tipo de pacientes no administramos ningún antiviral, ¿no? Más adelante vamos a ver algunas complicaciones que pueden producir un cuadro respiratorio inicial, ¿no? O alguna neumonía que puede comenzar con esta misma sintomatología, ¿no?
Bueno, en relación a la bronquiolitis, es muy importante la anamnesis porque este se define como el primer episodio broncoobstructivo en niños menores de 2 años que se va a acompañar de signos de infección de vías aéreas superiores, más las sibilancias. La infección aguda de la bronquiolitis o de los bronquiolos se da principalmente por un virus, que es el virus sincitial respiratorio, lo cual va a producir una necrosis y un edema del epitelio bronquial, con un posterior aumento de la producción de moco, el cual va a producir un estrechamiento de la vía aérea, ¿no? Por lo cual también se hace dificultoso el ingreso del aire hacia los pulmones. Habitualmente, ya en emergencias ya podemos darle o sospechar de una bronquiolitis, ¿no? Pero también se puede clasificar, ¿no? Depende de, igual tiene unos parámetros que nos pueden ayudar a clasificarlos, saber si tiene o no tiene la presencia de sibilancias, si existe tiraje o no, cómo se encuentra la frecuencia respiratoria, esto tiene que ser también en relación a la edad del paciente, la frecuencia cardíaca, si ventila de forma adecuada o está disminuido y si presenta cianosis, ¿no? Ahí está una escalita que va de 0 a 3 puntos, al igual que la escala de Taussig que era para la laringitis. Tenemos una ponderación de los puntos, ¿no? Que de 0 a 3 puntos es una crisis leve, de 4 a 7 hablamos de una crisis moderada y mayor a 8 puntos ya tratamos de una crisis grave. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a presentar tos, congestión nasal, podemos tener algunos datos de otitis media, ¿no? Eso es dolor en el oído, raro, pero puede presentar también algún tipo de secreción a nivel del oído y obviamente fiebre. Los lactantes se caracteriza principalmente por cuadros de apnea, ¿no? Que se presentan principalmente en menores de 6 meses o con antecedentes de prematurez. También estos niños lactantes pueden presentar inapetencia, o sea, ya no tienen, ya no succionan como antes succionaban. Pueden presentar síntomas inespecíficos como vómitos y en ellos no necesariamente van a presentar fiebre, pueden presentar distermias. Eso significa pueden hacer hipotermias, así como también hipertermias, ¿no? Entonces hay que estar atento en los lactantes, son síntomas muy inespecíficos que presentan. Pero ya cuando la dificultad respiratoria, es decir, el aire no ingresa muy bien a pulmones, ellos ya van a presentar tiraje, ¿no? Tiraje que puede ser subcostal, supraesternal y aleteo nasal. Entonces ahí nos está diciendo que ya tienen algún cuadro de que dificulta el ingreso de aire hacia los pulmones. Ya la auscultación, si nosotros escuchamos que hay disminución del murmullo vesicular o sibilancias principalmente, entonces el cuadro que estamos es una bronquiolitis, ¿no? La saturación de oxígeno habitualmente se encuentra menos del 95%, aunque eso hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Estamos hablando del 95%, pero eso principalmente en ciudades del llano. Hay que recordar que nosotros estamos viviendo a una buena altura, ¿no? Unos 3.500 o 4.000 metros. Entonces, acá en La Paz se considera normal que presenten saturaciones mayor a 85%. Ya de 85 para abajo nos está indicando de que tenemos ya un cuadro hipoxémico que debemos tratar. En relación al tratamiento, bueno, el oxígeno es importante, ¿no? El oxígeno suplementario. Obviamente tenemos que determinar
en qué punto está su saturación, lo cual lo vamos a hacer con un oxímetro de pulso, el cual tiene que emplearse en lactantes con datos de dificultad respiratoria y oxígeno menor al 85%, ¿no? Entonces medir la oximetría debe ser de forma continua, ¿no? Hasta que nosotros estemos seguros de que ya el paciente satura más de un 85%, porque esto puede tener variaciones a lo largo del día, ¿no? Muchas veces baja más cuando el paciente tiende a dormir, ¿no? Lo cual es normal que duerma, pero puede bajar más su oxigenación, por lo cual es muy importante el oxígeno suplementario que puede ser eh, todo el día, ¿no? Sea permanente, tratando de que sea con la administración no muy alta de oxígeno, salvo que el paciente esté muy descompensado y en ese caso pues tenemos que incrementar las libras de oxígeno que puede ser a nivel o por bigotera, ¿no? O por cánula nasal. Se debe realizar la aspiración tanto de boquita como de nariz según sea necesario. Nos puede ayudar la solución salina hipertónica nebulizada al 3%, lo cual va a ayudar al aclaramiento mucociliar, ¿no? Para que no exista tanta congestión nasal, lo cual nos puede variar el cuadro, ¿no? O sea, vamos a pensar que el paciente se está complicando más, pero es simplemente porque está sus fosas nasales con bastante secreción, incluso congestión nasal, que también va a ayudar a que el paciente no sature bien. La utilización de salbutamol es muy importante, esto como para broncodilatar y permitir el mejor ingreso de aire, ¿no? Habitualmente se puede hacer un rescate de salbutamol, 2 disparos cada 20 minutos por 1 hora y luego ya dejarlo cada 4, cada 6, cada 8 o cada 12 horas, dependiendo del cuadro clínico del paciente, ¿no? Esto se realiza principalmente con un aparato que se llama aerocámara, ¿no? Que es un recipiente en el cual vamos a conectar el salbutamol. Se recomienda que se dé el primer disparo y que el paciente respire por la aerocámara 1 minuto. Y luego de eso damos el segundo disparo. Igualmente tiene que el paciente pues respirar por el aparato de la aerocámara por 1 minuto, ¿no? Y ya luego le indicaremos a enfermería o a los padres que están a cargo que debe hacerlo dependiendo de qué tan seguido presenta las sibilancias o tal vez el tiraje. Entonces ahí usamos cada 4, cada 6 o cada 8 horas, como les decía, ¿no? O sea, dependiendo de la gravedad del cuadro. Bueno, niños ya mayores eh, con antecedentes de bronquiolitis, pues ya debemos pensar en crisis asmática, ¿no? Que es una enfermedad crónica inflamatoria de las vías aéreas que se caracteriza por obstrucción reversible, completa o parcial de la vía aérea, ¿no? Lo cual también va a incrementar pues la producción de moco y un edema de la vía aérea. Igual, ya en niños mayores o en adultos, pues se va a caracterizar por la presencia de accesos de tos, disnea, aumento del trabajo respiratorio, eso significa la presencia de aleteo nasal, quejido y retracciones intercostales o subcostales, dependiendo de la gravedad del cuadro. Va a presentar también sibilancias, congestión torácica, disminución de los ruidos respiratorios, puede existir también roncos y estertores,
y disminución del flujo aéreo expiratorio, ¿no? Lo cual en consecuencia nos va a llevar a una hipoxia. También se clasifica de acuerdo a la gravedad. Esta puede ser leve, moderada, grave o un paro respiratorio inminente. Ahí tenemos los parámetros que habitualmente se van a tomar en cuenta, que es la falta de aliento, si puede o no puede pronunciar palabras, el estado de conciencia, la frecuencia respiratoria, como les decía con anterioridad, tenemos que tomar en cuenta de acuerdo a la edad. En menores de 2 meses, habitualmente la frecuencia respiratoria normal tiene que ser menor a 60 respiraciones minuto. Entre 2 a 12 meses, menos de 50 respiraciones minuto. De 1 a 5 años, menos de 40 respiraciones minuto. Y en pacientes de 6 a 8 años, bueno, y en adultos básicamente, menor a 30 respiraciones minuto, ¿no? Entonces, mayor a eso, ya estamos hablando de una taquipnea. Los músculos accesorios y las retracciones supraesternales, si presenta o no, la presencia de sibilancias, si presenta pulso o qué tan alterado está su pulso, es decir, si está taquicárdico o no, si presenta un pulso paradójico, cómo está la presión de oxígeno, la presión de CO2 y obviamente la saturación de oxígeno, ¿no? Lo cual nos va a hablar de qué tipo de grado nos encontramos de asma. Bueno, los tratamientos dependen mucho del tipo o de la clasificación que hemos dado a este cuadro respiratorio. Si es de leve a moderado, pues el oxígeno humidificado a altas concentraciones nos puede ayudar. La aplicación de salbutamol mediante dosis medida o nebulizada. Si es inhalado, 4 PAF con cámara espaciadora o con aerocámara. Si es nebulizado, en niños menores de 20 kilos se utiliza 2,5 miligramos de dosis que puede usarse cada 20 minutos si es necesario. En niños de 20 kilos, 5 miligramos de dosis cada 20 minutos. Y luego lo vamos a ir espaciando, ¿no? Los corticoides vía oral también nos pueden ayudar. En el paciente ya con grado moderado o grave, el oxígeno humidificado a altas concentraciones también se utilizan. El salbutamol. Podemos utilizar, en caso de que el salbutamol no nos funcione muy bien, el salmeterol más bromuro de hipatropio, ¿no? Y el bromuro de hipatropio puede ser tanto inhalado como nebulizado. Debemos presentar también o debemos tener un acceso vascular que nos puede ayudar o nos va a ayudar para la administración de líquidos o de medicamentos. Y como les decía, también se utiliza, o ya hemos utilizado también el salmeterol inhalado, pero si es necesario podemos utilizar algún corticoide, ya sea vía oral o intravenoso. Y un cuadro que es muy frecuente que nosotros veamos en emergencias, pues son las neumonías, ¿no? Que son cuadros infecciosos que se producen por la inflamación del espacio alveolar, que esta va a causar una invasión o que puede estar causada por una invasión de bacterias, virus u hongos, ¿no? La más frecuente es la neumonía adquirida en la comunidad, con sus principales gérmenes, que es el Streptococcus pneumoniae, el Mycoplasma pneumoniae y la Chlamydia pneumoniae, habitualmente en ese orden de frecuencia, ¿no? También puede presentar neumonías en pacientes hospitalizados, donde el principal germen es el Staphylococcus aureus, que es metiloresistente, ¿no? Y dentro de los factores de riesgo para que un paciente pueda presentar un cuadro neumónico,
Mientras más joven, mucho más frecuentemente puede tener este tipo de complicaciones. El estado nutricional del paciente, si existe alguna inmunodeficiencia, eh, ya sea adquirida, ¿no? O genética, algunas alteraciones anatómicas de las vías aéreas, si se asocia o no a alguna enfermedad metabólica y factores obviamente socioeconómicos, ¿no? En pacientes eh, que no tienen una buena alimentación debido a factores económicos, eh, su estado nutricional es bastante bajo, por lo cual van a bajar sus defensas y son muy propensos a presentar estos cuadros neumónicos, ¿no? Que pueden ser muy frecuentes. La tos, como ya ustedes ya conocen, se caracteriza por tos productiva, ¿no? Con esputo. La fiebre que puede variar, ¿no? O sea, en cuadros bacterianos habitualmente la fiebre puede ser muy alta. En cuadros virales y atípicos puede presentar una fiebre que no es tan alta, es más baja. Pueden presentar dolor torácico, disnea, taquipnea, hipoxia. Y obviamente, como todo cuadro donde un paciente esté pues enfermo, presentan malestar general, ¿no? Que muchos lo llaman síndrome constitucional, es decir, el paciente, aparte de los cuadros respiratorios, va a presentar inapetencia, es decir, no va a querer comer, va a tener mucha más sed, eh, va a tener más sueño, o sea, va a estar sin ganas, desganado, dolor generalizado e irritabilidad, ¿no? Entonces son cuadros constitucionales que van a ir desapareciendo a medida que se vaya resolviendo el cuadro de base. En este caso, pues la neumonía, que es la infección de la vía aérea inferior. Ahí les he puesto una tablita, ¿no? Que nos indica los patógenos y tratamiento empírico de neumonías pediátricas. Aquí hay que tener en cuenta algo importante, ¿no? En menores de un mes, es decir, en recién nacidos y neonatos, ¿no? Que es hasta los 28 días, los patógenos bacterianos que pueden infectar al paciente son el estreptococo del grupo B, la Klebsiella, la Escherichia coli, las pseudomonas y la listeria, ¿no? Debido a que este grupo etario presenta mucha infección por listeria, pues el tratamiento empírico habitualmente se utiliza la ampicilina, que es el tratamiento farmacológico más específico para listeria, ¿no? Y obviamente tenemos que asociarlo a un aminoglucósido, ¿no? O también a cefalosporinas, ¿no? Como la cefotaxima. Ya, y de acuerdo a la edad, como ustedes van a ver, ya o sea, los gérmenes, pues ya son los más habituales, ¿no? Que también pueden afectar a los adultos, como el estreptococo pneumoniae, la Haemophilus influenza, eh, en algunos casos el estafilococo aureus, ¿no? Y de acuerdo a qué tipo de germen vamos pensando, pues también el tratamiento empírico se basa más actualmente en cefalosporinas. Antiguamente usábamos mucho más las penicilinas, pero debido a que existe ya un alto porcentaje de pacientes que presentan resistencia, entonces muchos médicos ya prefieren el uso de cefalosporinas, ¿no? Principalmente la cefotaxima o la ceftriaxona, y en algunos casos pues pueden asociarle eh, medicamentos para estafilococos, como la cloxacilina, ¿no? Son tratamientos, como se ha mencionado, empíricos, no sabemos cuál es el germen que está involucrado, para lo cual nosotros necesitamos pedir pues cultivos, ¿no? Hemocultivos o cultivo de la secreción
bronquial, ¿no? Que a veces es un poco difícil de obtener. Ya en neumonías atípicas, si bien las cefalosporinas también pueden actuar, ¿no? Pero se utiliza mucho más los macrólidos, ¿no? Como la acitromicina, la claritromicina. Básicamente son medicamentos que tienen la misma función, ¿no? Solamente varía la cantidad o la dosificación que vamos a dar en un niño y la administración es vía oral, ¿no? O sea, la claritromicina habitualmente se utiliza a 10 miligramos kilo día en una dosis única, que puede ser administrada en 5 a 7 días, y la claritromicina de 15 miligramos kilo día, distribuida en dos dosis, ¿no? Entonces es la única diferencia. Ahora, obviamente, nosotros ya cuando nos llega un paciente a emergencias con una sospecha de neumonía, pues debemos realizar los estudios complementarios según estén indicados. En caso de que el paciente esté presentando mucha cianosis o haya algún tipo de alteración en el estado de conciencia, pues es indicación para la gasometría, ¿no? De preferencia arterial, que nos va a indicar si tiene una acidosis respiratoria y qué tan grave está la acidosis respiratoria. Si está muy baja, pues tenemos ya que dar tratamiento inmediato. Y si no podemos resolver eso, pues pedir una interconsulta